Buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien. Yo soy el doctor Carlos Cuevas Stringlos, rector de IGACEM, y les doy la más cordial bienvenida a esta conferencia gratuita de hemodiálisis. Y bueno, pues deseo que todos se encuentren muy bien, que se estén cuidando mucho por esto de la pandemia, que tengan mucha salud. Y pues les quiero comentar que tenemos nosotros un diplomado en hemodiálisis que va a ser los días viernes. Iniciamos ya en unos cuantos días, ahora en octubre, los primeros días, y los invitamos para que se puedan inscribir. Y bueno, pues para iniciar le voy a pedir a Iván Cervantes si nos pasa unos videos. Adelante, Iván, por favor. Universidad por videoconferencia te invita a conocer nuestra Escuela de Administración, donde contamos con licenciaturas en Administración, Mercadotecnia, Contaduría y Finanzas, además de maestrías y doctorados en Administración y Alta Dirección. En nuestra Escuela de Derecho tenemos licenciaturas y doctorado en Derecho y una maestría en Ciencias Penales. En la Escuela de Educación puedes cursar la licenciatura en Maestría y doctorado en Educación y una maestría en Educación Inclusiva. Y en nuestra Escuela de Ciencias de la Salud podrás estudiar la licenciatura en Enfermería y Trabajo Social, tus posttécnicos y especialidades, maestría en Administración de Hospitales y Salud Pública y el doctorado en Administración de las Instituciones de la Salud. ¿Qué esperas para superarte? IGACEM, Instituto de Gestión de la Alta Calidad Empresarial, SC. Muy bien, bueno, pues les quiero comentar que las reglas para esta videoconferencia son que mantengan su cámara encendida, si gustan la pueden apagar, y lo que sí es que tienen que tener el micrófono cerrado. Hay una parte donde pueden poner preguntas, ahí pueden ir anotando las preguntas que tengan ustedes duda y que le quieran, en este caso, presentar al maestro Eduardo Arriaga. Y bueno, les pido también que por favor no compartan, en este caso, pantalla para que no saquen a el expositor cuando nos esté presentando. Muy bien, adelante Iván, por favor, con el siguiente video. Hola, ¿qué tal? Soy la maestra Julieta Espinosa y yo estudié la maestría en Administración de Hospitales. Quiero compartir con ustedes la experiencia de haber estudiado dicha maestría. Gracias a los conocimientos que me otorgó el estudiar esta maestría, he podido ocupar puestos de jefaturas, coordinaciones, gerencias y direcciones de instituciones de salud tanto públicas como privadas. Actualmente soy docente en IGACEM de la maestría en Administración de Hospitales y puedo asegurarles que esta maestría les va a brindar los conocimientos necesarios para poder administrar correctamente los recursos de un hospital. Todo el personal de salud actualmente debe de conocer todas las áreas que se imparten dentro de esta maestría. El personal de salud no puede ser ajeno a este conocimiento. Estamos hablando de áreas como economía de la salud, mercadotecnia de la salud, calidad, finanzas. Todas estas áreas del conocimiento les van a permitir formar parte integral del hospital en el que ustedes pertenecen o al que ustedes gustaría pertenecer, de una manera mucho más activa en todas las áreas. La maestría nos permite obtener las herramientas necesarias para hacer frente a la actualidad. Estamos viviendo un momento donde la economía de la salud está dirigiendo la economía del país y la economía mundial. Todo esto lo van a poder aprender y lo van a poder vivir dentro de la maestría en Administración de Hospitales. Es una decisión muy inteligente
maestría serán profesionales multitareas que les van a permitir tener conocimiento de muchísimas más áreas, un perfil profesional mucho más integral, mucho más valioso para el mercado, mucho más valioso para ustedes, y definitivamente ampliará su criterio, ampliará su visión y les permitirá ser parte activa en la administración de un hospital. Muy bien, pues tengo el gusto de dejarles el día de hoy con el doctor César Reyes Hernández. Él es vicerrector de IGACEN. Posteriormente le voy a ceder la palabra a la maestra Irene Ledesma, quien es la directora de la licenciatura en enfermería. Y al final, después que hable la maestra Irene, les voy a presentar ya al expositor, que es el maestro Eduardo Arriaga. Muy bien, adelante maestra Irene, por favor. Perdón, César. César, adelante. Muchas gracias, señor rector. Con el gusto de saludarlos, darles la más cordial bienvenida a nombre de la gran familia IGACEM. Agradecemos la participación de todos los compañeros del Instituto Mexicano de Seguro Social. Agradecemos a las autoridades la oportunidad que nos dan de poderles brindar esta conferencia en hemodiálisis para enfermeras y a su vez poderles invitar a que se integren en la misma área, el mismo que será impartido a partir del miércoles 6 de octubre de 16 a 21 horas. Les quiero comentar que nosotros tenemos más de 25 años impartiendo cátedra, diplomados y servicios educativos en el área de la salud, lo cual nos ha dado un gran perfil y experiencia para poderlos acreditar. Este diplomado cuenta con una certificación a través de la Universidad Fidel Velázquez, la Secretaría de Educación Pública, Gobierno del Estado, IGACEM y CONAEC, es el Colegio Nacional de Evaluación, que estos organismos certificarán el diplomado que ustedes estarán tomando. Parte de este diplomado, el costo es de gastos administrativos de 1,500 único, y mensualidades, 6 mensualidades de 1,500 pesos, y el trámite del diploma ya al final con la certificación será de 4,000 pesos. Quiero comentarles que estos documentos que se otorgan se pueden verificar en plataforma, no únicamente a través de nuestra institución educativa, sino a través de la plataforma de Gobierno del Estado, donde ustedes van a poder convalidar estos estudios. Les voy a platicar un poquito del diplomado, les voy a dar un temario muy brevemente y le daré uso de la palabra a la doctora, a la maestra Irene Ledesma, para que les pueda dar unas palabras. Parte del temario es anatomía y fisiología renal. Tiene 4 apartados: líquidos y electrolitos, ácido, base, función renal normal, valoración clínica nefrológica. El siguiente punto es patología renal, tiene 3 puntos, que es enfermedades que provocan el daño renal agudo y crónico, enfermedad renal, complicaciones relacionadas a insuficiencia renal crónica. El siguiente tema es terapias, tiene 2 puntos, que conceptos de atención en pacientes con insuficiencia renal crónica, terapias sustitutivas de la función renal, y el último punto, que es hemodiálisis, tiene 6 puntos, que es introducción a la hemodiálisis, cuidado de los enfermos renales en hemodiálisis, complicaciones asociadas a la hemodiálisis, calidad y seguridad de acuerdo a las normas y procesos de certificación de hemodiálisis, normatividad para la operación de la unidad de hemodiálisis y falla renal. Es a grandes rasgos lo que se estaría revisando en este diplomado. Creo que viene bastante completo, el mismo que les podrá servir, y repito, viene con una certificación. Entonces, los invito de manera personal a todos y cada uno de ustedes a que se inscriban a este diplomado y, bueno, nos permitan demostrarles la calidad educativa con la que contamos, ¿no? Les agradezco mucho a nombre de la familia IGACEM y a nombre de nuestras autoridades. Les cedo la palabra a la maestra Irene Ledesma, nuestra directora del área de la salud, por favor.
Gracias. Muchas gracias, doctor César. Pues nada más darles la más cordial bienvenida a esta conferencia de hemodiálisis. Espero que sea de manera muy provechosa para ustedes, ya que la hemodiálisis es un procedimiento de alta especialidad. Tienen que tener los conocimientos para que puedan ustedes ejercer este cuidado ante los pacientes renales. Y espero que aprovechen mucho, pongan mucha atención y que ejerzan todo este conocimiento con sus pacientes en pro de su recuperación. Sin más, le cedo la palabra a nuestro director, el doctor Carlos Cuevas, para que haga la presentación oficial de nuestro docente. Les doy la más cordial bienvenida. Gracias, Irene. Muy bien, bueno, pues el día de hoy tengo el gusto de presentarles al maestro Eduardo Gutiérrez Arriaga. Él tiene licenciatura en enfermería, tiene una maestría y también tiene especialidad en torno a la hemodiálisis. Y bueno, él es un excelente catedrático, una persona que tiene mucha experiencia profesional. Y pues bueno, los dejo aquí a continuación con el maestro Eduardo. Gracias, bienvenido, Eduardo. Buenas tardes. Gracias, doctor. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos todos. Esperemos podamos realmente aprovechar toda esta situación. Hoy por hoy sabemos que el conocimiento es muy importante para el personal de enfermería. ¿Por qué? Finalmente, nosotros tenemos como quehacer diario el empoderarnos y tomar decisiones que pueden cambiar la ruta de la salud de un paciente. Esa ruta de la salud puede verse en mejoría o puede verse mermada por una mala o buena decisión que nosotros tenemos. Es por eso que hoy me permito, y gracias a la familia IGASEM, vamos a dar una charla con respecto a toda esta parte de la función renal. ¿Cómo es que nuestro organismo va a funcionar? Ya no solo compete al personal de enfermería conocer estructuralmente las áreas anatómicas del cuerpo. Ahora, las decisiones que está tomando el personal de enfermería se basan en la función de cada una de estas células, de cada uno de estos órganos, que a nuestro cuerpo hoy por hoy nos está dando una situación de enseñanza-aprendizaje. Para esta charla, nosotros tendremos, como primer punto, una anatomía básica de lo que es la función renal, fisiología, tipos de filtración, clasificación y balance hídrico. Dentro de la anatomía, todos conocemos que tenemos un par de riñones, se están situadas en la parte retroperitoneal del organismo, no están cubiertas por esta parte del peritoneo. Tenemos que están unidos a la pared posterior de la cavidad abdominal, entre las vértebras número 12 y la tercera lumbar. Está protegido parcialmente por las costillas 11 y 12. Tenemos una forma estructural que se asemeja mucho a un frijol. Tiene dos caras principales, una anterior y una posterior, un borde externo que está totalmente convexo y un borde interno que está totalmente cóncavo. Esto nos va a permitir tener una adecuación para la acumulación de líquidos. Mide aproximadamente 11.5 centímetros de alto, 5 a 6 centímetros de ancho por 2.5 de grueso. Pesa aproximadamente de 120 a 170 gramos. Nosotros dentro de este riñón tenemos una capa que los va a proteger inmensamente, que es la cápsula renal. Es una capa de tejido fibroso que lo va a aislar de lesiones o agresiones del medio externo. Tenemos una cápsula adiposa que protege al riñón de golpes y traumatismos. Como bien pudimos verlo dentro de nuestra anatomía, realmente, aunque está protegido por la pared costal y en la parte por algunas vértebras, está muy expuesto y nosotros podemos lastimarlo fácilmente. Tenemos una fascia renal que está compuesta de tejido conjuntivo que separa la cápsula de la grasa pararrenal. Dentro de la anatomía interna, lo vemos estructurados a través de una corteza renal que tiene un aspecto granular
Esto debido a los corpúsculos renales. Tenemos una médula renal que es de aspecto fibroso, derivado de las asas de Henle, y los conductos colectores, que es donde principalmente vamos a tener la recolección de orina, ¿sí? Tenemos de 8 a 18 pirámides renales, junto con sus cálices menores. Dos de ellos son, de 2 a 3 son cálices mayores, que los encontramos en esta zona. La unidad funcional estructural de un riñón son las nefronas. En este punto se va a llevar toda la filtración, toda la eliminación de lo que es las sustancias de desecho, la filtración de agua y absorción de la misma. En este punto nosotros vamos a tener una parte importante porque se deriva todo lo que es el control de enzimas para favorecer un buen funcionamiento del organismo. Nosotros ya como personal de enfermería debemos de tener en cuenta toda esta parte de la absorción, distribución de los líquidos, absorción de electrolitos y eliminación de sustancias de desecho, que en este caso los conocemos como asuados, ¿sí? Está formado por un túbulo contorneado, todo esto, y por un asa de Henle. Vamos a tener como punto principal la fisiología renal. ¿Por qué es importante hoy en día toda esta situación de la fisiología renal? Porque ya no somos solo hacedores de servicio, tenemos que empoderarnos del conocimiento y tomar decisiones cuando sea necesario y de una manera prudente. ¿Y qué es de una manera prudente? Que nosotros conozcamos cómo funciona cada una de estas partes de lo que es la fisiología, no solo del riñón. Nosotros tenemos situaciones que van a regir nuestro actuar. Está bien de que tengamos ya el conocimiento necesario, pero estamos fundamentados y estamos normados de parte epidemiológicamente por la norma 003 en función a la hemodiálisis. Entonces, dentro de la epidemiología nos dice que en México, hoy por hoy, ya tenemos 8.3 millones de personas con enfermedad renal en un estadio temprano. 102,000 personas con insuficiencia renal crónica en un estado avanzado que requieren una terapia sustitutiva, una terapia de reemplazo renal. Entonces, como podemos ver, realmente esta situación de la prevención probablemente nos esté fallando y tenemos que llegar a un sitio de actuación. Dentro de la insuficiencia renal crónica, nosotros la vamos a estar determinando por todas esas funciones de eliminación, absorción y qué tantas sustancias de desecho está eliminando. Para ello, la parte medular de todo es esta tasa de filtrado glomerular, que cuando un paciente tiene una cantidad menor a 60 mililitros minuto por 1.73 metros cuadrados, nos dice que está teniendo una falla importante en la funcionalidad del riñón. Y en esa falla importante nosotros podemos generar no solo un daño renal, podemos tener una falla multiorgánica, en donde se ve comprometido tanto la función hepática, la función cardíaca, la función respiratoria, porque sabemos que todo está regulado por los diferentes órganos y sistemas del cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice que tiene un mayor riesgo de susceptibilidad? ¿Cuáles son las personas que van a presentar y de quién debemos centrar nuestra atención? Principalmente las personas adultas mayores que cuenten con un índice de años mayor de 60, un historial importante que es la genética, factores hereditarios, ¿sí? Un grupo étnico, el origen hispánico, es muy susceptible. Desafortunadamente, y lo vemos hoy en día en la pandemia, el género masculino sigue predominando en esta parte de las enfermedades, no solo cardíacas, no solo de obesidad, sino también ya de insuficiencia renal. Y lo vemos diariamente en nuestras unidades, ya sea de primer control, segundo nivel o tercer nivel o de alta especialidad. El control de la masa corporal es importantísimo para evitar que se acumule masa renal.
¿sí? Un bajo nivel socioeconómico y educación. ¿Por qué esta parte de los niveles socioeconómicos? Porque desafortunadamente no tienen acceso a todos los medicamentos necesarios para poder cuidar bien de su salud. Entonces, estado de hiperfiltración, una disminución del número de nefronas cuando empieza con fallas multiorgánicas o que cursa por procesos de deshidratación o que cursa con problemas de diarreas crónicas, de vómitos, donde sufre un estado de shock importante, que sería un estado de shock hipovolémico, las tensiones arteriales mayores de 125-75, esto derivado por las sustancias, por esas enzimas como es la vasopresina, la noradrenalina, que nos van a hacer una importante elevación de la presión arterial y que están poniendo a trabajar de más nuestros riñones. La ingesta elevada de proteínas, obviamente la distribución de proteínas a través de la anemia, la excreción de proteínas en una falla renal y las dislipidemias son factores de riesgo. Para nosotros es importante dentro de los niveles primarios en la identificación de la enfermedad tomar en cuenta sus antecedentes patológicos como son la diabetes mellitus. ¿Por qué la diabetes mellitus? Porque sabemos que puede generar un estado hiperosmolar, un estado cetónico, en donde va a hacer sufrir a ese riñoncito por el pH tan elevado que tiene. La hipertensión arterial sistémica, sabemos que está dada por varios sistemas, tanto el renina, angiotensina, aldosterona, como la concentración de electrolitos, como la concentración de líquidos, las enfermedades autoinmunes, ¿sí? Cuando nosotros consumimos muchas sustancias que le pegan directamente a esa filtración glomerular, como son los analgésicos no esteroideos, algunos antibióticos como lo son los aminoglucósidos, y finalmente el medio de contraste cuando estamos sometidos a un procedimiento radiológico, ya sea tipo gamma, ya sea una tomografía contrastada, una resonancia magnética contrastada, ¿sí? Por último, tenemos, y no lejanas de importancia, las patologías urinarias, en donde una obstrucción, ya sea por un lito, va a generar un daño renal. Las litiasis urinarias recurrentes de difícil expulsión van a generar daño en esos túbulos renales, ¿sí? Infecciones urinarias recurrentes, que aquí se hace mucha ilusión a lo que es las mujeres, porque continuamente sufren de esta parte de las infecciones recurrentes. Esto puede generar una pielonefriosis y falla renal. Obviamente, pues, las enfermedades hereditarias son muy importantes. ¿Cuáles son las funciones principales que tiene el riñón dentro de nuestro organismo? No solo es la eliminación de agua, de sustancias de desecho, sino también un equilibrio en el medio interno. ¿Cómo es un equilibrio en el medio interno? Pues va a estar eliminando y absorbiendo minerales, agua y algunas enzimas que son benéficas para el organismo. De manera endocrina, va a producir vasopresina que va a controlar la contracción de los vasos sanguíneos. De manera excretora, va a estimular la producción de hormona antidiurética, que va a ser la producción de orina. Entonces, como tenemos bastantes funciones principales, va a tener un equilibrio en el ácido base, que es muy importante para el proceso respiratorio. Cuando nosotros empezamos con una falla renal, tenemos diferentes signos y síntomas que son muy característicos. Entonces, desafortunadamente en México no les prestamos tanta atención porque creemos que es un estado de cansancio crónico. Mas, sin embargo, debemos tener muy enfatizado y decirle a nuestro paciente, cuando tengamos un estado de adinomia, que esté asténico, que esté muy cansado, que no tenga ganas de comer, cuando tenga dolores, principalmente en articulaciones, puede ser derivado de que estamos perdiendo proteínas, de que estamos teniendo una baja en la hemoglobina, que nuestra ingesta de proteínas no es la suficiente, o que nosotros tenemos un cambio importante en el pH en el organismo.
Cuando tenemos náuseas y vómito, derivado puede ser por una crisis hipertensiva, nuestro riñón puede ser que esté sufriendo. El insomnio, digamos, ¿qué tiene que ver el insomnio? Tenemos nicturias. Las nicturias pueden generar falla renal. ¿Por qué? Porque quiere decir que está trabajando de más ese riñón, que no tiene un control fisiológico de las funciones. La piel reseca, bueno, digamos, ¿qué tiene que ver? Bueno, pues el estado hídrico puede ser muy importante, más sin embargo, esta parte de la escarcha ureica quiere decir que está eliminando muy poca urea del organismo y está teniendo impacto directamente sobre la piel. Finalmente, una de las partes más importantes y que podemos reconocer inmediato es el edema en los miembros inferiores. Ya cuando tenemos edema en miembros inferiores, ya tenemos que prestarle muchísimo más atención a esta tasa de filtrado glomerular. Cuando nosotros ya tenemos a ese paciente y realizamos un estudio un poco más minucioso, ya le hicimos una anamnesis y pedimos un estado de laboratorio, un estudio de laboratorio, pues podemos encontrar diferentes cosas que nos van a marcar mucho el tipo de daño que está teniendo ese paciente. Si dentro de ese estudio de laboratorio, que es un examen general de orina, que es el más inmediato y de más rápido acceso, pues vamos a ver que está tirando proteínas, pues el riñón debe absorber las proteínas, no debe de tirarlas. Entonces, si estamos tirando un nivel elevado de proteínas, estamos teniendo ya problemas con esa parte de albúmina, con esa parte de del transporte. Nosotros debemos tomar en cuenta que no debemos exceder más de 300 miligramos al día de la excreción de la proteína en relación con la creatinina. Si nosotros ya tenemos un estado de albuminuria, también está pegando a esa parte hepática. Entonces debemos prestar muchísima atención porque si ese paciente puede generar falla renal severa. Para realizar un diagnóstico certero, oportuno, podemos mencionar nosotros que tenemos la clínica. La clínica va a ser sumamente importante y ya para verificar la enfermedad como tal, nos vamos a basar en los estudios de laboratorio, nos vamos a basar en esos signos y síntomas, nos vamos a basar en esa tasa de filtrado glomerular que va a presentar el paciente. Si nosotros a la exploración vemos o el paciente nos indica que está orinando muy poco o que tiene ardor al orinar o que por las noches tiene una fuga de orina, debemos prestar muchísima atención para que ya después los vamos a corroborar con los exámenes de laboratorio, con exámenes de gabinete, ¿sí? Lo que primero que hacemos como personal de enfermería, y sabemos que dentro de nuestra rutina, más no menos importante es la toma y registro de signos vitales, porque la tensión arterial es un punto sumamente importante para la toma de decisiones en cuanto a una falla renal, porque sabemos que está muy ligada al sistema renina-angiotensina-aldosterona, nuevamente, y les repito, está ligada a la eliminación o absorción de electrolitos, en este caso principalmente el sodio, ¿sí? Una medición de la creatinina sérica, ¿sí? Va a estimar realmente cómo está esa tasa de filtrado glomerular. Si nosotros tenemos una creatinina sérica por encima de 10, ya estamos hablando de que es una falla renal severa, realmente muy severa. La presencia de marcadores de daño renal como es la albuminuria y la proteinuria dentro de la orina es un factor importante. El análisis del sedimento urinario, cómo está trabajando ese riñón que ya está filtrando demasiados electrolitos, que está demasiado dañado para dejar pasar sustancias de gran tamaño a ese torrente urinario. Nosotros como codependientes de las órdenes médicas tenemos que realizar a través de ellos o para corroborar nuestro diagnóstico los ultrasonidos para ver si no hay una presencia de lito, para ver si no está muy inflamado, ¿sí? Si no tiene una presencia de quistes, que son también muy importante esta situación porque va a determinar si ese paciente está teniendo
o puede ser candidato a una cirugía, o qué tipo de tratamiento nosotros podemos ofrecerle antes de llegar a una terapia sustitutiva. Si nosotros tenemos elevados los electrolitos séricos, como lo son el sodio, el potasio, el cloro y el bicarbonato, que van a hacer función de contractibilidad dentro del organismo, van a mejorar la parte de acidosis metabólica, también es una variante súper importante para el diagnóstico de infección o insuficiencia renal. La acidificación, en lo que les decíamos, ese potencial de hidrógeno que está teniendo el paciente, si llega con nosotros y sabemos que el pH urinario es de 5.4, de 5.5, y lo tiene por debajo, nosotros estamos perdiendo mucho bicarbonato, no está teniendo una función de compensación. Si ese pH está por arriba de 6.5, de 7, entonces no está eliminando bicarbonato, está teniendo un acúmulo de sustancias que lo están neutralizando, entonces no es el pH normal del organismo. Para esto tenemos que una de las funciones principales de la cápsula de Bowman que se encuentra dentro de nuestras nefronas es realmente realizar esa filtración glomerular. Esto se va a dar en una tasa aproximada de 125 mililitros minuto, ¿sí? Y depende de la estructura e integridad de las capas endoteliales, basales y epiteliales de nuestro riñón. Este va a tener un equilibrio en la presión arterial, la presión osmótica coloidal, que es la albúmina, y en los capilares glomerulares. ¿Cómo vamos a determinar esta tasa de filtrado glomerular? Para poder comprenderla realmente debemos conocer los aspectos más fisiológicos del riñón. A esta parte del riñón o de la cápsula de Bowman entran aproximadamente un 20 o 25% del gasto cardíaco. Esto está diciendo que está teniendo un 0.5 litros por minuto. Imaginen qué cantidad tan impresionante de sangre está filtrando, ¿sí? Llegan a filtrar 1.52 litros de sangre por minuto. Llegan a filtrar alrededor de 550, más o menos 50 mililitros por minuto de orina. Esto es un 55% del flujo plasmático renal. Entonces tienen una función importantísima, por eso es que cuenta con 12 millones de estas nefronas para poder realizar un buen funcionamiento. Nosotros, para entender el filtrado glomerular, debemos centrarnos en el líquido que entra en el espacio capsular, que se llama filtrado glomerular. Esta fracción de plasma sanguíneo en las arteriolas aferentes de los riñones se transforma en un filtrado que va a haber una absorción de agua principalmente, una absorción de proteínas y una absorción de electrolitos. Y entonces, ¿qué vamos a eliminar? Pues estas sustancias llamadas azuados, que principalmente son tres, que son la urea, la creatinina y las bases nitrogenadas. Pero bien, esta parte de la nefrona también tiene muchísimos componentes, como son los túbulos contorneados. Si recuerdan en la imagen anterior, venía formada toda una red de túbulos contorneados, posteriormente una asa de Henle y un túbulo distal. En esta parte del túbulo contorneado vamos a tener una absorción del 65% del filtrado glomerular, en donde principalmente va a absorber sodio, potasio, cloro, fosfato, glucosa, aminoácidos y bicarbonato. Va a transportar activamente a la luz tubular del líquido intersticial y con ellos va a absorber también un gran flujo de agua restante de ahí. Nosotros tenemos diferentes formas de estimar la tasa de filtrado glomerular. Esta es una fórmula que es muy sencilla de realizar, que nos dice que la tasa de filtrado glomerular es la cantidad de mililitros minuto entre una constante, que es 1.73 metros cuadrados. Entonces, nos dice que 186 mililitros de creatinina sérica menos 1.154 por la edad, menos la constante que es 0.22 por 0.74 si es mujer,
y 1.2 si es hombre. Entonces nos va a dar la cantidad de tasa de filtrado glomerular. Tenemos una descripción, que son las guías Doggy, que nos dicen qué tanto es la falla en la filtración glomerular, en qué estadio podemos dimensionar a esta falla. Entonces, tenemos que en el estadio 1 es mayor o igual al 90%. Aquí puede tener un factor de riesgo importante, mas no está teniendo un daño epitelial, un daño renal. Si tiene mayor del 90% activo de la tasa de filtrado glomerular, se considera dentro de una filtración normal. El daño no está presente. ¿Por qué? Porque quiere decir que nuestro trabajo o nuestro riñón está trabajando normalmente. ¿Quién nos dice? Pues nuestras guías Doggy, ¿sí? Estas guías nos van a estar mencionando las fallas en la tasa de filtrado glomerular. Cuando tenemos un estadio más avanzado, que es en el grado 2, nuestra tasa de filtrado glomerular ya está decayendo, ya va de un 60-89%, y en esta parte se considera una enfermedad prerrenal. En esta fase prerrenal podemos tener un retraso directo en la progresión. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos detener el avance y podemos recuperar parte de ese daño que se le está generando al riñón. ¿Cómo? Podemos utilizar medicamentos para forzar la diuresis, medicamentos que nos van a ayudar a ahorrar electrolitos, como es el potasio. En un estadio 3 ya está moderado ese daño en la tasa de filtrado glomerular. Si ustedes se fijan, tiene un 30 a un 59% de eliminación de líquidos, de eliminación de azuado. Entonces ese riñón ya empieza a sufrir demasiado. En este punto es cuando nosotros como personal de salud, en conjunto con la atención médica, podemos empezar a hablar con el paciente para una diálisis peritoneal, para una terapia de sustitución o de reemplazo renal. ¿Por qué? Porque nuestro riñón está teniendo mucho daño. Podemos recuperar un poco realmente de la función renal, pero va a ser muy difícil. Con la diálisis peritoneal o mejoramos esa eliminación de los flujos urinarios y recuperamos que el paciente pueda tener orina fisiológica, o se nos va para abajo y tenemos enfermedades asociadas como son la peritonitis asociada a la diálisis peritoneal. Entonces, aquí es un punto muy delicado para los pacientes. ¿Por qué? Porque va a estar determinado por el tratamiento que nosotros elijamos y si va a ser el más funcional. Aquí es donde el personal de enfermería tiene mayor auge en la toma de decisiones, porque en esta parte el personal de enfermería le va a dar educación para la salud, va a hacer una modificación completa tanto al entorno del paciente como al estilo de vida, como al estilo nutricional, para poder evitar que tenga complicaciones asociadas a este daño renal. Ya cuando el paciente llegue en un grado muy descuidado, que es una falla 4, un estadio 4 o un estadio 5, pues realmente con personal de enfermería tenemos poco que ofrecerle. Aquí ya es una terapia conjunta, ya sea terapia de reemplazo renal o sustitución renal. ¿A qué me refiero? Una terapia de reemplazo renal es diálisis permanente, hemodiálisis o la donación de órganos, ¿sí? En la parte 5, finalmente el paciente va a ser totalmente dependiente de algún tipo de procedimiento. ¿Por qué? Porque ya no va a tener uresis, ya va a presentar dificultad para la orina, sino es que hasta deja de orinar el paciente. Aquí nosotros tenemos que realizar terapia de reemplazo renal forzosa. Aquí ya no hay vuelta para atrás, ya no podemos hacer mucho por esos riñones. Ya va a tener que vivir realmente dependiente de una diálisis peritoneal, a menos que sea trasplantado este paciente y podamos recuperar a través del nuevo implante
la función urinaria. Nosotros, dentro de toda esta clasificación, mencionamos primeramente la parte que se daña el glomérulo, la parte de la filtración glomerular. Pero ahora bien, ese daño del glomérulo se va a ver reflejado en otras guías que nos van a dar la severidad del daño estructural a ese riñón, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a ir manejando? Lo vamos a clasificar de una oliguria, ¿sí? Que va a haber mucho dolor, que va a tener disuria, que no va a poder orinar, o que ese paciente orina menor a 200 mililitros en 12 horas. Vamos a tener que ese paciente va a tener una acidosis ya metabólica, o sea, en todo el organismo, menor a 7.1. Quiere decir que nuestros electrolitos van a estar sumamente elevados, no vamos a tener bicarbonato, probablemente el sodio y el potasio va a estar súper elevadísimo, el lactato va a presentar muy altos valores, vamos a tener hiperazoemia, en donde el nitrógeno, las bases nitrogenadas van a estar por encima de los 80 miligramos por decilitro. Como les mencionaba, nuestro potasio va a estar súper elevado, de 6.5. Signos clínicos de toxicidad urémica. Cuando nosotros nos acercamos a ese paciente, la principal manifestación de toxicidad urémica la vamos a ver reflejada en la piel. Ese paciente va a estar oliendo a urea, va a tener su escarcha urémica en la piel, va a estar escamosa, va a tener datos de irritación en la piel. Su sodio va a estar bajo, ¿sí? Va a estar con un sodio menor de 115, ¿sí? Y en dados muy severos puede tener sodios de 160, lo que esto nos va a ver reflejado en las tensiones arteriales. Nuestras tensiones arteriales pueden llegar a convertirse en crisis hipertensivas por elevación de los niveles de sodio, ¿sí? Finalmente, uno de los síntomas ya más graves o en un estadio importante de eliminación urinaria es la anasarca. Ahí ya estamos hablando de que tiene una sobrecarga hídrica súper importante. En esta parte de anasarca, nosotros tenemos una insuficiencia orgánica múltiple. Nosotros podemos tener un daño pulmonar severo por acumulación de líquido. Entonces, como podemos ver, aquí en este intercambio de líquido, de proteínas, de nutrientes, de electrolitos, todo se va reflejado en nuestros túbulos, tanto en el proximal como en el distal, como en la asa de Henle, en donde vamos a tener un fuerte intercambio de agua, de electrolitos y de urea para absorber glucosa, aminoácidos, proteínas, entre otros electrolitos y sustancias beneficiosas para el cuerpo humano. Vamos a hablar un poquito de la insuficiencia renal aguda. ¿Qué es esto? ¿Cómo se come? ¿Para qué nos sirve de saber qué es la insuficiencia renal aguda? ¿Qué es la insuficiencia renal crónica? Y es importante para nosotros porque, como les mencioné, ya que estamos valorando los valores séricos, los valores urinarios, nosotros podemos ofrecer una terapia que puede revertir parcialmente o totalmente ese estado prerrenal. Entonces, la insuficiencia renal aguda lo conocemos como un síndrome de múltiples causas que provocan un daño o una injuria. Se caracteriza por la disminución abrupta de la filtración glomerular. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos un paciente que en los últimos días ha estado con la boca muy seca, que sus niveles de orina han disminuido, que sus signos vitales se ven muy alterados, su homeostasis en cuanto al balance hídrico se va a ver mermada. Su homeostasis en cuanto al balance de electrolíticos va a estar perdida. Entonces, aquí nosotros podemos actuar ofreciéndole una hemodiálisis temprana. Obviamente, sabemos que el personal médico es quien va a determinar toda esta parte, pero ya en conjunto con las decisiones que el personal de enfermería y ellos estén tomando, va a proporcionar el mejor tratamiento para recuperar esta función renal. Tenemos una clasificación
de rifle para determinar si ese paciente va a presentar una distrofia, una injuria realmente dañina a los riñones. Y nos dice dentro de esta mnemotecnia, donde la R va a ser nuestro riesgo, vamos a tener un riesgo ficticio, quiere decir, a lo mejor el paciente tuvo una insolación, no consumió líquidos en todo el día y puede tener algo ficticio. ¿Sabes qué? No he orinado en todo el día. ¿Qué pasa? Bueno, ¿cuánto volumen de líquidos has consumido? No, pues realmente muy poco. Ok, tus niveles de orina, ¿cómo han sido? Oh, pues han sido pocos. ¿Te arde? Pues sí, un poquito. Le tomamos una creatinina sérica y vemos que está a 1.5, a 2.5. Es una situación ficticia en donde lo único que necesitamos es hidratar a nuestro paciente, ¿sí? Cuando tenemos ese mismo paciente que lleva 2 días sin poder orinar bien, en este caso nos dice aquí por 12 horas, pero ya tenemos pacientes que no han acudido al médico, entonces nos rebasan esta situación de 12 horas, pero tomamos una creatinina sérica que está por arriba de 2, 2.5 y una tasa de filtrado glomerular del 50%, sabemos que con un volumen, una restitución de líquidos, podemos recuperar realmente la función urinaria de ese paciente. Esto se está dando nada más por un balance en cuanto al consumo y excreción de líquidos. Pero si ese mismo paciente tiene un volumen urinario muy disminuido, que está por menor a 0.3 mililitros kilogramo hora, ¿sí? Una creatinina sérica mayor a 1.5 al cubo, nos estamos hablando de que está teniendo una falla renal importante. Nuestra tasa de filtrado glomerular puede llegar a ser de 75 o menor. Entonces, tenemos una filtración menor de 15 mililitros minuto. Entonces, ya está teniendo un daño importante ese paciente y necesitamos aplicarle una terapia de sustitución renal aleatoria. ¿Qué quiere decir aleatoria? Que va a ser nada más eventual. Cuando ya tenemos una lesión renal, si no hay una biopsia para comprobar, no podemos determinar realmente que ese riñón está teniendo una lesión sumamente importante. No podemos determinar si ya lo vamos a dejar hasta que tengamos con una biopsia, con una terapia sustitutiva. Estamos hablando de diálisis o hemodiálisis, ¿sí? Ya cuando tenemos esta biopsia renal, nuestra tasa de filtración glomerular está muy disminuida, nuestra ingesta de líquidos ya se ve muy decaída, ya no podemos también nosotros restituirle tanto volumen porque vamos a generar una sobrecarga hídrica, pues estamos hablando de que este paciente ya está teniendo una enfermedad renal severa. Nosotros, para ya determinar la clasificación del daño renal, tenemos a este sistema que es la clasificación Akin, que fue modificada por Díaz de León, en donde nos clasifica en 3 estadios únicamente, en donde nos dice que si nuestra creatinina sérica está mayor o por encima de 3, tiene una disfunción renal. Si la diuresis está decaída de 0.5 mililitros kilogramo por hora durante 6 horas, tiene una disfunción renal leve. Nosotros, con un balance hídrico adecuado, con fármacos que le permitan restablecer la función renal, el paciente puede recobrar gran parte de su funcionalidad renal. Cuando tenemos un AKIN2, la creatinina sérica está demasiado elevada, ¿sí? Ya tenemos por encima de los valores normales multiplicados por 2, una tasa de disminución de uresis de 0.5 menor a esto en 12 horas, ya tiene una disfunción renal. Aquí estamos hablando de que el paciente puede empezar a tener una terapia sustitutiva, ¿sí? En este caso, lo mejor que le podemos ofrecer es, aparte de la farmacología, la diálisis peritoneal. Y ya en el estadio 3, nosotros ya tenemos una insuficiencia. Ese riñón ya está realmente muy dañado. Entonces, ya necesitamos darle una terapia de sustitución renal.
¿Cómo los vamos a estar midiendo? En base a nuestra creatinina sérica en 24 horas, en un estudio, en un conteo de orina de 24, en donde vamos a ver la cantidad de creatinina en 24 horas, si está de 0.3 miligramos por decilitro, en 24 horas tiene una disfunción renal leve. Si la tiene de 0.5 miligramos por decilitro, en 48 horas sigue siendo leve. Si en 24 horas tiene una disminución mayor a 0.5 miligramos por decilitro en 24 horas, ya está teniendo una disfunción renal moderada. Y si nuestra creatinina sérica en 24 horas se eleva de 1 miligramo por decilitro en 24 horas, ya tiene una disfunción renal severa y hay que descartar la insuficiencia. Continuando con esta parte fisiológica, nosotros tenemos la parte medular de toda la absorción y excreción de orina, que es el asa de Henle. El asa de Henle, en esta parte ocurre el 20 al 25% de la tasa de filtración glomerular. Aquí es la parte donde más se van a reabsorber los líquidos y electrolitos, ¿sí? Genera una concentración elevada de cloruro de sodio que permite dar esa concentración a la orina. Entonces, nosotros tenemos la absorción de agua, absorción de cloruro de sodio, esos potenciales de hidrógeno que van a dar ese pH urinario, y va a eliminar ya en conjunto con los asuados el agua residual y las sustancias de desecho. El túbulo contorneado distal, en este va a reabsorber muy poco sodio, pero va a estar influenciado por la aldosterona. Aquí ya tenemos algo súper importante, que es la aldosterona. La aldosterona sabemos que tiene una función principal vasopresora, ¿sí? Entonces, si reabsorbe demasiado sodio, la aldosterona va a estar elevada y vamos a tener picos de hipertensión arterial. Excreta potasio. Si estamos viendo que el potasio está muy elevado, probablemente podamos tener una disfunción cardíaca. Es por eso que es importantísimo para el personal de enfermería realmente observar y conocer toda esta parte de la tasa de filtrado glomerular. En esta zona del túbulo contorneado distal reabsorbe muy poco contenido de agua, mas sin embargo estimula la hormona antidiurética para la absorción y eliminación de agua residual. Excreción y producción de orina. Esta se da a través del plasma en el glomérulo. Va a haber una reabsorción y excreción selectiva de sustancias en el túbulo distal, lo que nos va a dar una producción de orina. La orina va a tener eliminación de productos de desecho, como son productos del metabolismo interno, ingesta de toxinas como las drogas. Cuando nosotros le damos a un fármaco al paciente, este va a ser excretado por vía renal, ¿sí? Va a fomentar de manera muy activa el balance hídrico a través de la osmolaridad plasmática con la absorción de líquidos. Va a mantener un balance hidroelectrolítico, reabsorbiendo sodio, eliminando potasio, manejando cloro, teniendo en cuenta las precipitaciones de calcio que no estén muy elevadas. Fósforo, magnesio, va a tener mucha relación con el equilibrio ácido-base dentro del organismo, ¿sí? ¿Y cómo funciona este equilibrio ácido-base que tanto he mencionado? ¿Para qué nos sirve? Sabemos que un equilibrio en el potencial de hidrogeniones nos va a llevar a prevenir esa acidosis metabólica. Y si nosotros prevenimos una acidosis metabólica, también podemos prevenir una acidosis respiratoria. Imagínense qué tanto realmente influye toda esta parte de eliminación de hidrogeniones para el balance del pH. Entonces, es súper importante para nosotros, porque si nosotros tenemos un exceso de ácido, que son la cantidad de los hidrogeniones,
nosotros debemos fomentar la absorción de bicarbonato en el túbulo proximal. Debemos ministrar también un poquito de ayuda con bicarbonato, ¿sí? A través de nuestros líquidos y electrolitos que estemos restituyendo al paciente para disminuir ese exceso de hidrogeniones. Excesivo consumo y excreción de hidrogeniones por el túbulo renal a través del incremento y la formación de amonio y ácidos tubulares es lo que queremos evitar. Porque si nosotros tenemos una elevación de los hidrogeniones, seguramente vamos a producir esa acidosis metabólica en el organismo y vamos a tener falla orgánica múltiple. Es tan maravilloso el cuerpo humano que lo tenemos conectado finalmente. Alguien me decía alguna vez, ¿sabes qué, Eduardo? Es que si falla el corazón, se acabó la vida. Digo, sí, si falla el cerebro, también se acabó la vida. Digo, se fallan los riñones, y tenlo por seguro que va a fallar el riñón, va a fallar el cerebro, y entonces vas a tener una falla orgánica múltiple, de manera que va a hacer sufrir a tu paciente. Entonces, qué padre sería que a lo mejor tenemos una falla cardíaca y ¡pum!, se acaba todo. Pero sabemos que desafortunadamente no es así. Cuando nuestros pacientes cursan con una falla cardíaca, dependiendo del tipo que ésta sea, puede ser arritmia, puede ser soplo, puede ser infartos. Entonces queda con lesiones importantes que no van a regular ese flujo sanguíneo a todo el organismo, y entonces va a tener una disminución en la función renal y empieza a ser falla multiorgánica, ¿sí? Si ese flujo del corazón no llega directamente a los pulmones, no activa las enzimas como la hormona antidiurética, no va a permitir que ese riñón trabaje y va a generar nuevamente falla multiorgánica. Entonces, como podemos ver, nosotros tenemos que tomar en cuenta como personal de enfermería todo ese equilibrio ácido-base. ¿Y quién nos los va a dar? La toma de biometría hemática para ver la concentración sanguínea, electrolitos séricos para medir y cuantificar la cantidad de electrolitos que tenemos en el organismo, una gasometría arterial para ver cómo está fungiendo a nivel pulmonar ese desequilibrio renal. Entonces, todo eso el personal de enfermería ya debe aprender a interpretar y dar solución a muchas de estas situaciones. ¿Y cómo vamos a dar solución? Pues cuando nosotros ya tenemos una terapia de sustitución, podemos manejar dentro de la hemodiálisis algo que se llama perfil del paciente. Lo vamos a perfilar a ese paciente. Le vamos a decir a la máquina, ¿sabes qué? Quiero que le metas más bicarbonato, quiero que elimines más potasio, menos potasio. ¿Sabes qué? Necesito que me absorba sodio. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo que tiene un desequilibrio. ¿Sabes qué? Ese paciente tiene mucho calor, está cursando con procesos de hipertensión. Pues bueno, vamos a manejar dentro de la máquina esta parte de lo que es la temperatura del líquido dializante. Entonces podemos disminuir a través de la terapia sustitutiva todo esto que en el paciente se nos está incrementando. Dentro de esta función renal tiene sumamente importancia dentro de la eritropoyesis, porque sabemos que si el riñón está fallando va a tener una disminución en la secreción de eritropoyetina. Por eso cuando nosotros estamos con una terapia de sustitución, como lo es la hemodiálisis, en donde damos a la sangre una filtración a través de diferentes procesos, esta eritropoyetina, si ya está disminuida por la función renal, se merma más por la filtración que está llevando a través de la máquina. Entonces nosotros debemos de ayudar tanto a esa corteza renal, ministrando cargas importantes de eritropoyetina. ¿Sí? Acciones renales que nos van a dar pie a que nosotros mejoremos la distribución de las terapias sustituciones, como es la diálisis o la hemodiálisis, ¿no? Nosotros, dentro de las acciones renales, van a estar dadas por la estimulación de las prostaglandinas. Estas prostaglandinas, que son la E2 y la D2, van a hacer efectos vasoconstrictores, van a mejorar el flujo sanguíneo del tromboxano, van a tener estas prostaglandinas una mejor excreción de sodio. Esto va a permitir
una mejora en la perfusión renal, ¿sí? Nosotros, como cuando administramos los AINES, tienen una mejor adhesión si mejoramos esta excreción de sodio, ¿sí? El efecto de la excreción de agua de la prostaglandina I2 inhibe la función de la hormona antidiurética, mientras los AINES pueden potencializar la antidiuresis con la retención de agua. Entonces es muy importante que nosotros realmente aprendamos cómo es esta fisiología para determinar, ¿sabes qué? Le estamos basando muchos AINES a ese paciente, ¿sabes qué? Necesitamos aumentarle poquito la carga hídrica para que la hormona antidiurética no se vea inhibida y puede expulsar esas toxinas del organismo, ¿sí? Puede expulsar ese medicamento residual. Tiene interacción directamente en esta parte de las prostaglandinas renales con el sistema renina-angiotensina-aldosterona para la vasoconstricción y la función yuxtaglomerular de un paciente. Nosotros tenemos que estar muy sometidos y estar viendo dentro de nuestros parámetros de laboratorio los péptidos hormonales, ¿sí? Como es la insulina. La insulina es uno de los péptidos principales y el péptido C, que son removidos dentro de la circulación. Entonces, en esta parte de la filtración, los diabéticos por eso expulsan azúcar a través de la orina, porque se está viendo mermada el desgaste en el túbulo renal, lo que nos va a dar un incremento en los niveles de azúcar, incremento en los niveles de péptido C, y esto va a generar una disminución en el desgaste del túbulo renal. La paratormona es muy importante para nosotros porque la paratormona va a tener impacto directo sobre los niveles de calcio en los túbulos renales. Si hay una mala absorción de calcio, probablemente ese paciente tenga una disminución en la función muscular, ¿sí? La parte de la prolactina se va a excretar dentro de la vía renal, en la parte de la filtración glomerular. Sabemos que si tenemos una elevación de la hormona prolactina, probablemente en hombres y mujeres produzca algo que sería la galactopoiesis, y no es tan recomendable porque es una elevación importante de las hormonas. Dentro de los péptidos hormonales degradados por el riñón está la hormona del crecimiento, la vasopresina, que nos va a permitir procesos de vasoconstricción, y el glucagón para evitar que generen hipoglicemias. Se da esta parte en conjunto con la paratormona. Entonces, ¿cómo es la función de la hormona antidiurética en toda esta parte renal? Pues aumenta la permeabilidad del agua en el túbulo colector. ¿Qué quiere decir? Va a abrir esos capilares del túbulo colector, permitiendo que haya una buena circulación del agua para que éste absorba líquidos, elimine los electrolitos de mayor peso molecular y evitemos que tenga una retención de agua, ¿sí? Uno de los factores importantes de la hormona antidiurética es que va a causar vasoconstricción, que en algunos pacientes nos va a dar hipertensión arterial por el aumento de la presión sanguínea a través de esta vasoconstricción. El péptido adrianatriurético produce toda esta parte de los niveles de diuresis y efectos hemodinámicos hipotensores. Entonces, cuando nosotros tenemos el péptido adrianatriurético a niveles normales, nosotros vamos a tener un equilibrio osmótico entre la sangre o los líquidos sanguíneos y los líquidos expulsados corporalmente. Es una acción hormonal como supresión del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que nosotros sabemos que cuando está muy elevada, esta renina-angiotensina-aldosterona nos lleva a crisis hipertensivas. Cuando está muy disminuida y tenemos ausencia de nuestros vasopresores, el péptido adrianatriurético nos va a permitir a través de esta
recolección de sodio, poder hacer un efecto vasoconstrictor y permitir que tengamos un flujo sanguíneo normal dentro de todo el organismo. Esta imagen es una de las que a mí me ha gustado muchísimo porque, como les decía hace un momento, ¿no? O sea, si tenemos una función cardíaca favorable, nos da un buen flujo sanguíneo, el cerebro va a estar funcionando adecuadamente para estimular a las hormonas y enzimas que van a permitir que el riñón absorba, elimine y excrete también sustancias que favorezcan el buen funcionamiento. Entonces, es un excelente regulador en las funciones. Les voy a presentar un pequeño video de cómo se da esta parte de la función renal. En donde el cuerpo empieza a absorber una mayor cantidad de líquidos extracelulares que van a llegar al torrente sanguíneo. En la nefrona va a haber este intercambio importante de líquidos, de sustancias de desecho que se van a juntar en un túbulo conector para poder ser eliminados a través de la orina. Nosotros, ya dentro de la terapia de sustitución renal, tenemos la norma oficial 003 que habla de la hemodiálisis, la infraestructura necesaria que debe de tener un sitio para ofrecer la hemodiálisis, de quiénes son el personal calificado para ofrecer esta terapia de sustitución renal. Se caracteriza porque la insuficiencia renal en sus dos primeras fases, aguda y crónica, puede ser tratada con la modalidad de terapia sustitutiva extracorpórea. Esto lo vamos a conocer como la terapia sustitutiva de hemodiálisis. ¿Sí? Vamos a tener una pequeña parte en cuanto a la introducción a la hemodiálisis que nos va a llevar actualmente a definir si realmente le podemos ofrecer a todos los pacientes una terapia de sustitución renal que sea favorable para ellos. ¿Y a qué me refiero que sea favorable? Que les permita una buena calidad de vida. Nosotros como personal de salud realizamos ya dentro del área de hemodiálisis muchos procedimientos favorables para ellos, mas sin embargo no es la mejor terapia. ¿Por qué? Porque el paciente cada 3 días, cada 2 días debe estar conectado a esta máquina. Entonces debemos de ofrecer, en vez de una hemodiálisis, que ese paciente cuide su peritoneo y le ofrecemos la diálisis peritoneal. Finalmente, con la diálisis peritoneal, el paciente puede estar migrando a los lugares que él desee y no estar sometido a conectarse a una máquina. Si bien sabemos la terapia de hemodiálisis es realmente cara por sesión, estamos hablando que tiene un costo de 2,500 a 3,000 pesos en el menor de los casos, ¿sí? Pero es una fuente importante de morbimortalidad dentro de los pacientes, esta terapia de sustitución renal, porque el paciente debe de estar cuidando no solo la cantidad de alimentos que está ingiriendo, la cantidad de líquidos que está ingiriendo, debe de cuidar el estado de su catéter por el cual nosotros vamos a estar realizando esta terapia de sustitución renal. Debe de cuidar esa fístula arteriovenosa que se realiza anastomosando 2 vasos sanguíneos, que es una arteria y una vena, para mejorar el flujo sanguíneo y que la sangre, cuando nosotros hacemos las punciones, pueda tener una salida y una regresión sin mayor problema. Entonces, como podrán observar, realmente el cuidar a un paciente del peritoneo conlleva nada más a una higiene importante. Llevar a un paciente a hemodiálisis son muchos cuidados que el paciente debe de tener y que, bueno, nosotros ofrecemos una mejor calidad y una mayor durabilidad en cuanto a la vida del paciente a través de una diálisis que de una hemodiálisis. Sabemos que el riesgo de infecciones al estar manejando directamente entrada y salida de torrente sanguíneo puede incrementar significativamente la entrada de bacterias y aumentar la morbimortalidad del paciente. La hemodiálisis
Es una técnica de depuración extracorpórea. ¿Qué quiere decir extracorpórea? Que va a salir dentro del organismo y va a estar filtrando la sangre a través de diferentes pasos, ¿sí? Esto va a ser una función suplementaria, únicamente suplementaria de la función renal. Sabemos que con la hemodiálisis, en vez de la producción de algunas enzimas necesarias para mantener una homeostasis en el organismo, dentro de la hemodiálisis no lo podemos realizar, no vamos a estimular a ese riñón para que produzca esas sustancias. Sin embargo, sí podemos tener un equilibrio sumamente importante en el ácido base y en los electrolitos de ese paciente. Como bien lo decía yo, no suple las funciones endócrinas ni metabólicas de ese riñón. Entonces, por eso es muchísimo mejor si nosotros podemos prevenirlo y en etapas tempranas lo llevamos a una diálisis peritoneal, ¿sí? Una DPCA, una DPCI, que nos permita a ese paciente recuperar y mantener las funciones endócrinas y metabólicas del riñón. Esta hemodiálisis consiste en poner al paciente o conectarlo a través de una máquina que va a tener dos compartimientos, uno de entrada y uno de salida. Va a tener un filtro que va a llevar dentro del filtro líquido dializante y líquido a base de electrolitos. Va a tener una fuente, no se alcanza a ver, una fuente importante de bicarbonato para favorecer a esta función electrolítica, y va a tener una vía de regreso. Entonces tenemos una vía de salida, que es la vía arterial, va a pasar por la bomba que va a mandar el flujo sanguíneo hacia el cartucho dializante, que vamos a tener diferentes grados de diálisis dependiendo la cantidad de asuados que tenga ese paciente, la cantidad de peso corporal que tenga ese paciente, y eso va a permitir una mayor función en cuanto al filtrado de sustancias. Va a tener una membrana semipermeable que permite que circule agua de una máquina de ósmosis. Va a permitir que nosotros tengamos nuestras soluciones dializantes. Aquí podemos nosotros aceptar si es con potasio o sin potasio. Lo que les decía, nosotros debemos tener muy en cuenta una biometría hemática y tiempos de coagulación del paciente, porque dentro de la máquina nosotros colocamos baños de heparina. Finalmente, esa heparina va a estar filtrada dentro del cartucho de filtrado, pero si llega una parte a ese paciente y si tienen sus tiempos de coagulación elevados, pues podemos generar un sangrado significativo. La heparina, recordemos, no la vamos a usar para heparinizar la vía completa del paciente, sino para evitar que dentro de nuestro circuito pueda haber una formación de coágulos. Recordemos que esta terapia dura alrededor de 2 a 3 horas por sesión. Incluso puede llegar a aumentarse hasta 5 horas y va a depender qué tanta filtración nosotros querramos de ese paciente, qué tanta agua necesitemos sacarle. ¿Sí? Nosotros, para someter ya al paciente dentro de esta terapia de hemodiálisis, debemos saber el agua total corporal. Entonces, a esa agua corporal total le vamos a sacar su peso seco. Y este peso seco se va a sacar a través del peso de ingreso del paciente por una constante que es 0.6 o 0.58, ¿sí? Y si ese paciente, cuando lo revisamos, trae una biometría hemática en donde nos muestra una desnutrición leve o moderada, lo vamos a hacer por una constante de 0.55. Entonces, tenemos el peso de paciente 58 kilogramos, en este caso está desnutrido, lo multiplicamos por 0.55, el peso del paciente va a ser 31.9. Ahora, vamos a sacar el agua corporal total, que es
agua corporal total por la constante de sodio entre el sodio prehemodiálisis. Entonces tenemos el peso del paciente por la constante de sodio, 142, entre el sodio prehemodiálisis. ¿Sí? Es muy importante que antes de que entren los pacientes ya tengan tomada electrolitos séricos para que podamos ver el sodio prehemodiálisis. Entonces, nuestro peso seco va a ser de 32.5. Vamos a sacar la relación del agua corporal total versus el peso seco del paciente. Entonces, es peso seco menos agua corporal nos da 0.6. Nosotros, para sacar ese peso seco, vamos a hacer el peso total del paciente menos 0.6. Quiere decir que vamos a tener una filtración de aproximadamente 0.4 o 400 mililitros de más de ese paciente. Este peso seco lo vamos a restar completamente para determinar la función de nuestra máquina de hemodiálisis. Es decir, nosotros a través de ese peso seco y el peso que ganó el paciente, si tenemos un peso seco de 50 y el paciente llega pesando 53, vamos a sacar 3 litros de agua, en función también a los signos vitales. Si no tolera que se saque tanta agua, porque empieza a caer la presión arterial, nosotros vamos a estar regulando la cantidad de líquido que se le va a sacar a ese paciente. Para esto, nosotros tenemos distintos métodos de filtración, como es un transporte por difusión, que esto va a hacer que la cantidad de solutos que tiene la sangre, si está muy concentrada, va a pasar a través de la membrana del dializador y ahí va a absorber gran cantidad de estos solutos, permitiendo que la máquina de ósmosis haga más libre de sustancias o fluya mejor la sangre al organismo, la va a hacer un poco más ligera, ¿sí? No la va a hemodiluir, como decimos, pero sí la va a hacer más ligera. Entonces el dializador, por difusión de transporte pasivo, va a absorber la cantidad de solutos grandes que tiene ese paciente. Coeficiente o transferencia de masas. Aquí nosotros vamos a utilizar soluciones de grandes pesos moleculares para que estas soluciones absorban la cantidad de solutos necesarios, ¿sí? El producto de la permeabilidad del dializador va a estar dada por la resistencia de los solutos. ¿Qué quiere decir? Si tengo una gran cantidad de sodio, el sodio es de un peso molecular muy elevado, no lo va a poder degradar tan fácilmente, entonces el líquido dializador no me va a ser tan funcional. Por ello, nuestro dializador, nuestro filtro dializador, va a tener la absorción de poder captar esos solutos que son de gran peso molecular, ¿sí? La sangre va a pasar por uno de los extremos del filtro dializador. Aquí va a tener una absorción, va a entrar líquido dializador, va a tener diferentes fibras huecas que van a permitir la captación de esas sustancias de desecho y va a extraer sangre del organismo. Bueno, va a permitir que la sangre regrese al organismo ya un poco más diluida y sin tantos asuados o sin tantas sustancias de desecho. Entonces aquí tenemos dos principios básicos, que es la de absorción por ósmosis y la absorción por filtración. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a diluir la sangre, va a permitir que en las fibras huecas se absorban sustancias de gran peso molecular y finalmente va a permitir que la sangre llegue al organismo con menos sustancias de desecho, ¿sí? Por gradiente de concentración, aquí nosotros tenemos, iba a poner un ejemplo, a lo mejor muy burdo, pero lo usamos regularmente cuando compramos un café. Este gradiente de concentración, cuando compramos un café, nosotros ponemos el café molido, dejamos que el agua caiga sobre ese café molido y permitimos la salida de a través de un dializador o a través de un filtro que no va a permitir que esas sustancias tan grandes del café lleguen. Entonces los productos más pequeños son los que van a atravesar
esta parte del filtro. Entonces, como podemos ver, dentro de nuestra terapia de sustitución renal, seguimos teniendo un importante incremento en la cantidad de solutos, porque hay electrolitos, hay sustancias que son muy pequeñas y que realmente no logran adherirse a las paredes fibrosas del dializador, y aunado a que estamos metiendo agua dializante, pues se vuelven todavía más pequeñas y pasan nuevamente al torrente sanguíneo. ¿Sí? El transporte por convección o ultrafiltración. Aquí nosotros metemos soluciones osmóticas más elevadas para permitir que haya más absorción de agua y que ese líquido esté más libre de sustancias de desecho. Esto es aunado a la membrana de diálisis que está en la máquina, va a tener un mecanismo de absorción muchísimo mayor. Entonces, dentro de esta terapia sustitucional, tenemos ya ofreciéndole al paciente 3 tipos de filtrado de su sangre, ¿sí? Entonces, a través de líquido dializante, funciones hiperosmolares o líquidos hiperosmolares y las membranas del dializador. Aquí tenemos una imagen en un video donde nos dice la difusión por ósmosis y la diálisis. Entonces tenemos una gran cantidad de solutos que van a estar moviéndose en el flujo sanguíneo constantemente. Nosotros aplicamos el líquido dializador y la membrana dializante para captar las grandes moléculas. Posteriormente agregamos una solución hiperosmolar para la absorción de este flujo, lo que nos va a permitir que las moléculas más grandes y unas mucho más pequeñas queden degradadas y se adhieran a estas paredes de los flujos dializantes. Entonces, ¿qué va a pasar? Únicamente micromoléculas, y va a impedir que sustancias de desecho retornen al flujo sanguíneo. ¿Sí? Por transferencias de masas. Esto es una parte de cómo funciona realmente el riñón. Se define como la cantidad de un soluto que es transferido desde un compartimiento a otro en determinado tiempo. En hemodiálisis se transfieren solutos urémicos desde la sangre hasta un líquido dializador. Esto va a tener unos tampones y va a tener también un líquido, o nosotros vamos a agregar líquido de calcio en sentido inverso. ¿Qué quiere decir? Que una vez que ya regresó esa sangre al torrente sanguíneo, en ese momento nosotros vamos a dar una infusión de calcio para evitar que ese paciente pueda tener dificultad en la musculatura. ¿Cómo nosotros podemos ofrecerle una terapia de sustitución renal al paciente? Pues se la vamos a ofertar a través de 3 pasos importantes. El primero es la creación de una fístula arteriovenosa, que es la principal opción porque no corre riesgo de tantos procesos infecciosos. Esta es la unión, una anastomosis de una arteria con una vena de grueso calibre para permitir un flujo sanguíneo idóneo en cuanto a la salida y entrada de sangre al cuerpo humano. Esta fístula tiene sus ventajas y sus desventajas. ¿Por qué sus desventajas? Porque si esa fístula no está madura, se puede hacer fibrosa y se puede echar a perder. Si esta fístula nosotros la aplicamos de una manera abrupta, si no tenemos cuidado, puede generar lesiones vasculares importantes y puede extravasar ese líquido de hemodiálisis. Esa es la parte de cómo se funciona una fístula arteriovenosa. Nosotros podemos ver que está bailando ese flujo. Esta parte se pincha y se pincha una parte arterial, ¿sí? Y se funciona una parte venosa. Si se fijan nosotros, dentro de la parte venosa, tenemos flujo de pulso. Entonces va a permitir una buena salida y buena entrada de la sangre hacia el organismo nuevamente.
tenemos aquí en la imagen cómo es esta anastomosis. Toman una arteria, toman una vena y las unen para formar esa fístula, ¿sí? A esta anastomosis debe llevar un proceso de maduración. En esta parte del proceso, nosotros podemos darle al paciente una terapia de sustitución alternativa a ese proceso de maduración. ¿Cómo? A través de un catéter. El catéter, que es de diferentes plásticos de grado médico, es un catéter, si ustedes lo ven, de grueso calibre, en donde va a tener dos lúmenes importantes, uno arterial que está pintado con rojo y un flujo venoso. Este catéter nos va a permitir una buena salida de sangre arterial y un buen retorno venoso. Les voy a pasar un video de cómo es la colocación del catéter y el flujo que nos permite este gran flujo. El procedimiento, vemos nuestro campo de trabajo sin una gota de sangre. Una de las desventajas que tiene la colocación de este catéter es que ya no va fijo a la pared de la piel. Este catéter, sus desventajas es que se puede infectar fácilmente si es que no se tienen las precauciones. Una de las cosas importantes de este catéter es que se puede salir fácilmente si el paciente se mueve, se recuesta sobre él. Entonces, por eso les decía que si nosotros podemos sugerir una terapia de diálisis peritoneal es muchísimo mejor antes de esta terapia. O si la vamos a usar para una remoción de una falla renal temprana, pues esta es la mejor opción que tenemos. Debemos en ellos de manejar la heparinización de nuestros conductos o de nuestros lúmenes de acuerdo a las indicaciones. Cada uno de estos va a tener una proporción de heparina aproximada de 2.1 mililitros a 2.7 mililitros por lumen. Y esto no le va a llegar al paciente. Esta heparina únicamente se va a quedar en el trayecto de los lúmenes. Tenemos una terapia que es realmente poco usual. Cuando nuestra fístula arteriovenosa falla, tenemos un injerto. Este injerto es un plástico de grado médico que sirve para generar un puente entre la arteria y la vena, y esto nos va a permitir obtener un flujo sanguíneo idóneo para la salida y el retorno de la sangre. Este es muy poco practicado porque también requiere maduración y muchas veces hay un rechazo a esta parte del plástico de grado médico. Bueno, por mi parte sería todo. Realmente agradezco mucho el que ustedes me hayan permitido acercarme y brindarles un poco de esto que es la hemodiálisis. Sí, como sabemos, es un tratamiento que es principalmente usado como terapia sustitutiva, mas sin embargo puede ayudar a revertir una preinsuficiencia renal aguda en estados graves en donde el paciente llega con un estado de shock primario, un estado de shock severo, que tenemos una falla renal en donde tenemos disminuidos esa tasa de filtrado glomerular, es muy utilizada para restituir la función renal. Es altamente efectiva, desafortunadamente también es altamente costosa. El paciente siempre debe ser sometido a una opción antes de la hemodiálisis. Esto quiere decir, debemos darle una terapia ya sea farmacológica para recuperar la función renal o una diálisis peritoneal para evitar someterlo a una terapia ya de reemplazo renal, como es la hemodiálisis. Estas son mis fuentes bibliográficas. Y sería... Muy bien. Pues muchas gracias, maestro Eduardo, por esta interesante conferencia que nos acabas de dar sobre la hemodiálisis.
Y bueno, yo les quiero preguntar si hay alguien que quiera realizar alguna pregunta para que el maestro Eduardo la conteste. Si alguien quiere realizar una pregunta, adelante, pueden abrir el micrófono y realizarla. Ara, por favor, Ara, a tus órdenes. Sí, adelante, por favor, Ara. Buenas noches. Antes que nada, agradecerle por Ara, no logro mi escucharte. duda. ¿Sí me escucha? ¿Ya me escucha? Ahí un poquito ya. Bueno, mi pregunta es referente sobre la maduración del injerto. ¿Cuál es el tiempo que se debe de dejar a partir de que se hace la conexión? El tiempo para ya funcionar el injerto. Aproximadamente 6 semanas, Ara. Sí tarda un proceso de aproximadamente 6 semanas. Muy bien. ¿Otra pregunta que quieran realizar? ¿Alguien más? Moisés, adelante. Solamente una pregunta muy especial. Lo que pasa es que la verdad a mí me gustó mucho. Tenía poco conocimiento. La verdad ya me abrieron un poco más. Pero ya, bueno, tener la grabación. ¿Se puede tener la grabación? Sí, se grabó y se les va a poner en el grupo de WhatsApp el día de mañana. Se va a comprimir y se les va a poner en el grupo de WhatsApp. Ahí lo pueden ver. Marcela de ¿Alguna la otra? Cruz. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Primeramente, pues muchísimas gracias por esta explicación. Yo tenía muy poco conocimiento de toda esta funcionalidad de la de hemodiálisis. Y mi pregunta era más o menos similar a la que dijo Moisés, de que si nos iban a mandar o íbamos a tener el acceso a ese video o a esa clase, porque en el caso de mío, no sé, que alguien más, fallaba un poquito el internet y me perdía un poco. Entonces, pero ya la respondió, muchísimas gracias. Muy bien. Gracias. ¿Alguien más que quiera preguntar? No, pues no me queda más que agradecer realmente la participación de todos ustedes. Espero les haya servido, les haya abierto un panorama más amplio de lo que es la terapia sustitutiva. Invitarlos a que puedan aceptar y meterse al diplomado de enfermería en hemodinamia, enfermería oncológica, que están a punto de empezar el día 4 y 6 de octubre, donde se van a ver ya más a fondo toda esta parte fisiológica del riñón, cómo es que actúa, cómo van a funcionar cada uno de estos electrolitos dentro del organismo. Entonces, la invitación está abierta, realmente son cursos diplomados que tienen un gran aval para todos ustedes. Doctor Carlos, sin más Muy por bien. el momento, quedo de ustedes, estamos aquí pendientes de alguna otra situación. Muy bien, muchas felicitaciones, Eduardo, por esta interesante conferencia sobre la hemodiálisis. Se nota que eres un excelente ponente. Y bueno, yo también les quiero invitar para que se inscriban a este diplomado de hemodiálisis. Se pueden inscribir y bueno, pues me gustaría también que abran sus cámaras y todos pongamos una gran sonrisa para que por favor, Iván Cervantes, nos puedas tomar la fotografía tradicional de este tipo de eventos. Entonces, adelante Iván, para que tomes las fotografías, abran sus cámaras para que los conozcamos y bueno, quede la evidencia que se dio la conferencia. Adelante, sonrían, digan whisky, queso, Yes. o como dice nuestra doctora Ivonne, que dirige el área de
Extensión Universitaria son IGAFans, pues si son IGAFans, por favor, sonrían. Y bueno, finalmente, doctor César Hernández, te cedo la palabra para algo que quieras decir, finalmente. Muchas gracias, señor rector. Pues nuevamente agradecer la participación de todos cada uno de ustedes, del personal del Instituto Mexicano de Seguro Social, alumnos, docentes, compañeros de IGACEM, a todas las autoridades. Les agradezco mucho por su participación. Estaremos cada semana, como siempre, la gran familia IGACEM imparte conferencias de diferentes temas y estaremos coordinando con las autoridades de los institutos qué temas son los relevantes o de importancia para ustedes como trabajadores profesionales de la salud. Y bueno, no duden en contactarnos. Nuevamente, como bien lo dijo el señor rector, los invito a que se inscriban a este diplomado en hemodiálisis, al que tenemos de oncología también, y muchos otros más que vamos a estar impartiendo. Bienvenidos, muchas gracias y felicidades a todos, cada uno de ustedes. Gracias. Alguien levantó la mano, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, adelante, por favor. Buenas noches, mi nombre es Zulma Virgen, soy la jefa de enfermeras de la UMA 28 de Tepic, Nayarit, agradeciéndoles el contenido del tema muy interesante, felicitar al profesor Eduardo porque con esto nosotros, el área de nuestro servicio de hemodiálisis se va a fortalecer para tener herramientas para darles una mejor atención a nuestros pacientes y derechohabientes. Los felicito, enhorabuena. Lo mejor que podemos brindar ahorita es una sonrisa y me encantó mucho cómo se llevó a cabo este ejercicio. Bonita tarde y hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Dios los bendiga, cuídense mucho, utilicen el cubrebocas, el lavado de manos constante, la careta, el gel, alcohol, etcétera. Y bueno, pues estamos en comunicación, que pasen todos muy buenas noches, que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Excelente. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Que descansen, que les vaya muy bien. Hasta luego. Gracias. Buenas noches, hasta luego.